Bueno, como les venía diciendo entonces cuando comenzamos la unidad, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar la ambientación de planos desde Photoshop, ¿sí? Pero esto es simplemente una excusa para aprender a manejar las herramientas de edición de imagen de Photoshop. La idea es que ustedes tengan una mirada para que vean para qué nos puede servir en procesos de edición de imagen lo que vamos aprendiendo, la dinámica, la metodología, cómo va a ser el trabajo y cómo eso puede ser aplicado a un proceso más adelante de edición de imagen. ¿Listo? Ahora, teniendo en cuenta que Photoshop es un programa de edición de imagen, lo primero que necesitamos hacer es que estos planos que tenemos en AutoCAD necesitamos convertirlos en imagen. ¿Quién me dice cómo convertimos un plano de AutoCAD en imagen? Guardar como no, porque él solamente me da la opción de grabarlo como DWG o de XF. Bueno, imprimir sí puedo hacer. Yo puedo hacer un control, un copy paste, por así decirlo, o un imprimir pantalla. Pero el tema es la calidad. ¿Listo? O sea, yo necesito generar un archivo de imagen, pero yo necesito generar un archivo de imagen de buena calidad. La mejor opción definitivamente es imprimir. ¿Listo? Pero entonces lo que vamos a hacer es imprimirlo como archivo de imagen, teniendo en cuenta que yo puedo hacer una impresión física, pero yo también puedo hacer una impresión de un archivo. Sí, es el cable que está molestando. Él va a estar molestando así a ratitos. ¿Listo? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir a imprimir. No me voy a detener en AutoCAD porque es que ustedes suponen que llevan unos duros en AutoCAD. ¿Sí o no? Y me voy a ir a imprimir, me voy por plot. ¿Ah? Estoy grabando. Bueno, cuando ingreso al cuadro de diálogo, ¿sí? Lo que yo voy a hacer entonces es buscar una impresora que me permita imprimir como imagen. Es válido también imprimir un PDF, que PDF se puede abrir en Photoshop, es válido también. Hay que buscar es la opción que mayor calidad me brinde, ¿sí? En este caso yo voy a hacer lo siguiente, vamos a trabajar la opción de la imagen, teniendo en cuenta que esa me permite trabajar por medio de resolución, mientras que el PDF me trabaja es por medio de tamaño en centímetros, por así decirlo. Mientras que en imagen yo trabajo es en píxeles, el tamaño yo no lo trabajo en centímetros sino en píxeles y puedo jugar es con la resolución de imagen, ¿listo? Ahora, hay varias opciones para imprimir como imagen, escojamos JPG. Igual este ejercicio que estamos haciendo es un ejercicio de módulo, es un ejercicio práctico, no necesitamos un tema de una imagen con una calidad extremadamente grande porque pues son ejercicios que vamos a estar enviando por medio de la plataforma, ¿listo? Ya luego tendríamos que entrar a analizar en el momento en que ustedes requieran un archivo de mejor calidad, cuál debería ser la especificación, ¿listo? Eso se va a estar yendo cada vez. Entonces, vamos a escoger Publish to Web JPG, ¿sí? Por aquí. Si no me mueve tanto. Ahora, cuando escojo la impresora, lo primero que el programa me advierte es, mire, como usted cambió de impresora, el tamaño de papel ya no va a estar dado en centímetros, como si yo estuviera imprimiendo en tamaño carta, tamaño oficio, medio pliego, pliego. Entonces él lo que va a hacer es que el tamaño de imagen lo va a traducir a la resolución de la imagen, que es medida obviamente en píxeles. ¿Listo? Y él por aquí me está diciendo que él me está arrojando ahí unas opciones de resolución, ¿sí las están viendo? Me está diciendo, mire, escoja una, ¿sí? Hay una por defecto que dice 1600 por 1280 píxeles, ¿sí lo ven? Eso es un buen tamaño, es válido, digamos que una imagen en 1600 por 1280 píxeles puede salir por ahí en un tamaño tabloide, o sea, un poquito menos de un cuarto, ¿sí? Pero fíjense que hay una segunda opción en donde hay una mejor calidad, ¿sí la ven? Pero yo pienso que ahorita no justifica. Yo pienso que 1600 por 1280 píxeles nos da suficiente para lo que queremos hacer en este momento. Entonces escojamos esta opción, ¿sí? Entonces ya defino la impresora y ya automáticamente
me cambió el tamaño de papel, que es realmente en este caso la resolución de imagen. ¿Sí la están viendo? Ahora, ¿qué sigue? Tal cual el proceso como si yo fuera a imprimir. Entonces, ¿qué voy a imprimir? ¿Sí? Entonces, vámonos a la opción de Window para escoger el área de impresión. ¿Sí? Pregunto yo, ¿voy a mandar los dos planos en el mismo formato? ¿O qué sería lo ideal? Independientes, una imagen por plano, teniendo en cuenta que yo lo que quiero es ganar el mayor tamaño posible del plano en ese formato de 1600 por 1280 píxeles. ¿Listo? Entonces, primero que hay que tener en cuenta, vamos a mandar entonces dos impresiones, una para la planta, una para la fachada. Segundo, cuando vayan a escoger el área de impresión, jueguen con el área de impresión, teniendo en cuenta de que traten de que quede el área lo más cercana posible al plano, porque ahí estoy ganando, ¿qué? Al momento de imprimir. Tamaño del plano, ¿sí? Porque si yo cojo un área de impresión con harto espacio vacío, estoy desperdiciando la calidad de la imagen y estoy gastando píxeles en área blanca. Y yo lo que quiero es sacar el plano lo más grande posible. ¿Listo? Entonces traten de que el área de impresión sea lo más apretadito posible. ¿Listo? Entonces, escojo área de impresión. ¿Listo? Luego, ¿qué sigue? Vamos a dos cosas. Escala. ¿Sí? ¿Hay una escala? Pues no, porque yo estoy traduciendo en píxeles. Yo no estoy arrojando impresión en centímetros. O sea que yo lo que quiero es ganar mayor tamaño posible. La opción sería entonces decirle Fit to Paper, para que el área de impresión se encuadre en la totalidad del área de la imagen. ¿Listo? Y asegúrense también aquí de centrar la impresión para que no quede tirada para un lado, tirada para el otro. Entonces, aquí en Plot Scale le decimos Fit to Paper. Aquí en Plot Offset le decimos que me centre la impresión. Me faltan dos cositas. Color. ¿Cómo voy a imprimir ese plano? ¿A color o en negro? Lo ideal sería en negro realmente. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué me conviene frente a lo que voy a imprimir? Me conviene orientación vertical u orientación horizontal. ¿En dónde gano tamaño en este plano? ¿Dónde va a quedar más grande? ¿La orientación de ese plano es horizontal o vertical? La orientación del plano es vertical. Yo pensaría que yo gano tamaño si la orientación es vertical, ¿o no? Previsualicemos. ¿Sí? Tiene sentido. Si la fuera a mandar en vertical, solamente tengo esta área que es más reducida. O sea que hay que jugar también con eso. ¿Listo? Ahora, esto yo no se los había mencionado, pero cabe aclarar lo siguiente. Miren, cuando yo voy a sacar un plano en AutoCAD y lo voy a mandar a Photoshop para hacer el proceso de ambientación, ¿sí? Habrá que tener en cuenta que hay cierta información del plano que tal vez no es necesaria enviar. ¿Me hago entender? ¿Cómo qué? ¿Qué información puede ser esa? Imagínense un plano arquitectónico. Ejes, cotas, ¿cierto? Proyecciones, ¿sí? Ahora, aquí hicimos impresión directamente porque la verdad, este plano ya está listo. O sea, el plano que yo les estoy pasando aquí ya tiene esa información eliminada. Si ve que no tiene nada de cotas, no tiene ejes, no tiene absolutamente nada. Ya el plano viene listo para enviar. Pero seguramente cuando ustedes estén trabajando otro proyecto, van a tener que limpiar primero la información antes de enviar. La otra a tener en cuenta es, este plano en particular, por ejemplo, no trae achurados. ¿Sí lo ven? Porque la idea es que yo voy a hacer ese proceso al fin y al cabo en Photoshop. No significa que yo no puedo poner algún tipo de textura en AutoCAD primero, luego enviar a Photoshop. Eso es válido, ¿listo? Pero todo depende de la situación. Aquí la idea es que lo vamos a mandar todo limpio, porque pues lo que queremos es aprender a manejar las herramientas en Photoshop, entonces hacer todo el proceso de texturas y ambientación desde Photoshop.
pero ustedes podrían adelantar alguna información en AutoCAD y luego finalizar otra información en Photoshop. Ejemplo, el relleno de los muros. Yo podría adelantar eso en AutoCAD, porque es muy sencillo, ¿sí o no? Es un archurado sólido y listo. De pronto algunas texturas que yo quiera adelantar en AutoCAD, lo puedo hacer, enviar la imagen y finalizar en Photoshop. Es válido, ¿listo? O sea, acuérdense que en este diplomado lo que queremos presentarles a ustedes son alternativas, no respuestas únicas, sino que ustedes determinen y empiecen a tomar decisiones qué es lo que más les conviene. ¿Listo? Este digamos que está listo para enviar, ¿sí lo ven? Entonces ahora sí le podemos dar plot, clic derecho y plot, ¿cierto? Está bien encuadrado. Incluso miren que yo al haber configurado espesores de línea, él los arroja. ¿Sí? O sea que pueden configurar grosores de línea en las capas en caso de que les interese hacer una configuración de grosores antes de mandar ese plano a Photoshop. ¿Listo? Entonces, vamos a plotear, generamos un archivo. ¿Sí? Y yo lo voy a llamar planta. Le digo salvar. ¿Qué he generado entonces? Tengo aquí un archivo de imagen. ¿Sí lo ven? Con el planito. Esto es normal. Estas cositas al fin y al cabo es una imagen, él no va a quedar con la misma nitidez porque vuelvo, insisto, esto se traduce en píxeles, o sea que esto es normal. Por eso entre mayor calidad yo tenga de imagen y mayor resolución, hay menos margen de error en esas cosas, porque la imagen no se va a ver tan pixelada al momento de yo trabajar un buen tamaño, ¿listo? Entonces, pero aquí es suficiente para la necesidad. Vamos a repetir entonces el proceso para la fachada, pero entonces aquí yo sí sugiero limpiar alguna información. Ejemplo, estos arbolitos realmente los podemos trabajar en Photoshop de una manera diferente. Yo pienso que esos los podemos suprimir. Este achurado aquí del piso podemos suprimirlo también. Dejemos simplemente la línea, esas planticas se pueden eliminar. Yo eliminaría estos achuraditos también. Esta proyección de la puerta se puede eliminar. Completémosla, sí. Completémosle la reja. Fíjense que para representar la columna redonda uno en AutoCAD maneja estas líneas, ¿se acuerdan? Pero como eso lo vamos a hacer desde Photoshop, estas líneas se pueden eliminar y la columna se puede mandar absolutamente lisa. Que esa expresión nosotros se la podemos solucionar perfectamente desde Photoshop. O sea que esto nos sobra todo este proceso, ¿sí? Esta tejita yo también la voy a quitar para manejar la textura por otro lado. Y ya, ahí ya eliminamos todo lo que tenemos que eliminar y completemos esta baranda. Como es la misma baranda que se va repitiendo, entonces simplemente podemos extender las líneas, completar lo que tengamos que completar. Y ya después de que hayan limpiado toda la información, mandamos a imprimir, que es repetir el proceso. Nos vamos otra vez por print, volvemos a escoger impresora, resolución de imagen, área de impresión, centramos impresión, fit to paper, negro. Aquí, ¿qué me conviene? ¿Orientación vertical o orientación horizontal?
Para la fachada. Horizontal. Podemos previsualizar, verificamos y sacamos nuestra fachada. Entonces quedamos con dos archivos de imagen. Quedamos con nuestro archivo de imagen de la planta, nuestro archivo de imagen de la fachada. ¿Sí? Ya después de finalizado este proceso, podemos cerrar AutoCAD. Ya generé mis imágenes. Y ya accedemos a Photoshop. Bueno, ahora ya tenemos las imágenes, entonces ahora sí vamos a empezar a trabajar directamente en Photoshop. ¿Listos? Ahora, ¿cómo funciona el programa de Photoshop? El interfaz es relativamente sencillo. La verdad no sé qué versión pronto tengan ustedes, puede que cambien colores, algunas cosas, pero en términos generales seguramente la información está dispuesta de una manera muy similar. ¿Qué encontramos? Encontramos un menú con unas herramientas, ¿sí? Dependiendo al fin y al cabo de la categoría. Seguramente desde el menú de archivo es donde vamos a empezar a buscar nuestras imágenes para empezarlas a abrir, o sea que podemos comenzar de una vez. Vamos abriendo, comencemos primero con la planta. Hoy vamos a trabajar planta y la idea es que el jueves trabajemos fachada. Entonces vamos abriendo nuestro archivo de imagen. ¿Sí? Entonces desde archivo, aquí le damos OK. Y desde archivo, entonces desde ahí vamos básicamente a abrir, a salvar archivos, importar, exportar, lo que se requiera hacer frente a manejo de archivos. ¿Listo? Si ustedes se dieron cuenta, no me detuve mucho, pero Photoshop al fin y al cabo es compatible con muchos tipos de archivos que permiten abrirse desde el mismo programa. Cualquier archivo de imagen lo va a hacer, ¿sí? Y si ustedes ven, el PDF es una opción válida también, por ahí está, pero no lo estoy viendo en este momento, pero por ahí debe estar. Debe estar por aquí en algún lado. No lo veo, pero yo sé que está. ¿Dónde está? Ah, velo, Photoshop PDF. Ahí encontramos. O sea, pueden abrir archivos PDF. Hay una opción muy buena que es un archivo EPS. El archivo EPS, obviamente, necesito yo desde AutoCAD generar una impresora para imprimir como archivo EPS. ¿Listo? Lo que se dice es que la ventaja del archivo EPS es que no se pixela tanto como el archivo de imagen, que es JPG. Entonces conserva es como la nitidez de la línea. ¿Sí? Entonces ahí queda, digamos, como por explorar esas opciones. Pero hay muchas alternativas. ¿Listo? Ya tenemos ahí la imagen, ¿cierto? Ok. Ahora, obviamente aparecen una serie de herramientas dependiendo de qué es lo que yo requiero hacer. Si es procesos de edición, si necesito es manipular información de la imagen, hay trabajo por capas y vamos a trabajar por medio de capas. ¿Listo? Porque la capa me permite organizar y tener más control de la información. Ustedes ya han trabajado por medio de capas, lo han hecho en AutoCAD, espero que lo hayan hecho en SketchUp. ¿Lo hicieron en SketchUp? Debieron, porque es que el manejar capas me permite tener más control de la información, porque yo puedo coger, ocultar, llevar a un lado, copiar, ¿sí? Entonces, ahí siempre yo voy a recomendar que se acostumbren a trabajar por medio de capas. Y Photoshop no va a ser diferente. Vamos a hacer trabajo por capas también. ¿Listo?
Hay para ingresar textos, todo lo referente a herramientas de selección, filtros para generar más como efectos y procesos de edición de la imagen. A medida que vamos avanzando vamos viendo las herramientas. Ahora, las herramientas predeterminadas del programa para hacer mis procesos de edición es esta barra que ustedes encuentran aquí. La verdad no sé si ustedes la tengan así larga o la tienen doble o la tienen diferente, pero está, ¿cierto? ¿Sí? Y van a tener seguramente al otro costado unas barras de herramientas adicionales. Estas son las que pueden variar porque esto lo voy personalizando cada uno a su gusto o a su medida. Y eso lo van a hacer desde este menú de ventana. ¿Sí? Las herramientas que ustedes ven con el chulito, por así decirlo, son las herramientas que ustedes tienen cargadas en este momento. Hay unas predeterminadas que siempre deberían permanecer, que son estas dos que están acá. Las herramientas y las opciones, ¿las están viendo? ¿Esas cuáles son? Estas son las herramientas y esta de barrita de aquí, larguita, son las opciones. ¿Qué significa eso? Yo en este momento estoy en una herramienta que se llama marco rectangular. Lo que va a aparecer es aquí arriba las opciones de esa herramienta. Obviamente si cambio de herramienta, cambian las opciones, ¿listo? Pero yo trabajo desde esas dos barras. Accedo a una herramienta y miro cuáles son las opciones para configurar la herramienta y poder acceder a ella. Entonces, esas dos son obligadas, esas siempre tienen que estar, incluso vienen de manera predeterminada en el programa. Estas son las que pueden cambiar a partir de la necesidad. Yo voy a hacer una serie de recomendaciones dependiendo de lo que vamos a trabajar, porque en última, si uno quiere, uno puede cargarlas todas, pero ¿para qué me pongo a llenar ese espacio de trabajo lleno de herramientas que de pronto ni les voy a dar uso? Hay unas que uno dice, estas sí son como útiles y muy prácticas de manejar. Lo primero que les dije, nosotros vamos a trabajar por medio de capas, ¿sí? O sea que requiero tener activo mi ventana de capas. ¿Listo? Ahora, adicionalmente hay una, sino que si yo cargo uno, a veces me carga como 3 en línea. ¿Qué es? Hay una que es, creo que viene junto la de muestras y la de color. ¿Sí? O sea que yo tengo cargada una de las dos, miren, al fin y al cabo están las dos pestañitas, ¿sí la ven? La de muestras y color, esa puede servirnos, ¿listo? Les voy a invitar a que carguen una que es el navegador, ¿sí? Para mostrarles un poquito el tema de visualización y control como del archivo, pero obviamente ya después ustedes deciden si les gustan o no. Miren, en el caso mío, resulta que yo aquí tengo las herramientas, pero él aquí me generó una barrita como colapsada con ellas, ¿sí? Pero igual también seguramente van apareciendo aquí las ventanitas, a veces flotantes, ¿sí la ven? Otras veces ustedes las pueden ir organizando y las van metiendo en orden, ¿sí? Entonces ahí digamos, importante sería la de las muestras, el color, el navegador nos puede servir, el de capas es necesario y de pronto para mostrarles un poquito el concepto de cómo trabajamos en Photoshop podemos cargar el de la historia, ¿sí? La historia lo que hace es mostrarme un historial de lo que yo voy haciendo en el programa, pero esa historia también me permite deshacer y rehacer procesos, o sea que yo puedo controlar de pronto que puedo eliminar de algo que yo hice que ya no me gustó, entonces yo desde la historia puedo controlar ese seguimiento de ese proceso que yo voy haciendo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? La idea es que no nos llenemos de cosas, más vale a medida que vamos mirando, si necesitamos cargar algo pues lo cargamos, pero por ahora con estas que tengamos es más que suficiente, que es la que les dije, ¿no? El del color y las muestras es válido, el de las capas que es supremamente necesario, ¿sí? El navegador que les quiero mostrar un poquito el tema de cómo nos podemos mover dentro de la imagen, y el de la historia, para hacerles ver un poquito el concepto del control de las actividades. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ok, ahora, lo primero que quiero mostrarles es cómo nos movemos en la imagen, o sea, cómo controlo la visualización de la imagen. Yo siempre he defendido el hecho de que en un programa, si yo controlo la visualización, ya tengo un campo muy grande ganado, porque si yo no me puedo mover en la imagen, yo no me puedo desplazar, yo no me puedo acercar, yo no me puedo alejar, seguramente las otras cosas cada vez me van a costar más. Entonces, si yo domino eso,
ya tengo un campo muy grande ganado en el manejo de un programa. ¿Listo? Entonces lo primero que les quiero mostrar es, bueno, cómo me muevo en la imagen, cómo me acerco para ver un detalle, cómo me alejo, cómo me desplazo. ¿Listo? Ahora, las herramientas de visualización en cualquier programa en los que nosotros por lo general estamos inmersos son casi siempre las mismas. El zoom, ¿cierto? Me acerco, me alejo. ¿Y cuál otra? El de desplazar, el pan o la manito, ¿sí o no? Con eso se resume lo que es el control de la visualización de un archivo de un proyecto. ¿Listo? Ahora, yo puedo encontrar o yo puedo manejar las herramientas de visualización de varias maneras en el programa. La primera, accedo aquí desde la barra de herramientas, en la parte de abajo aparece una lupa y una mano. ¿Sí las están viendo? Comencemos con la lupa. Herramienta Zoom. Fíjense que esto ya se los dejo a gusto de ustedes. Miren que cuando me accedo a la herramienta aparece el nombre y una letrica entre paréntesis. ¿Sí la ven? ¿Sí? Ese es como el atajo, ¿no? O sea que si ustedes quieren acceder al Zoom, pueden ir a buscar la lupa o si no con el teclado le digitan ¿qué? Z y acceden a la herramienta del Zoom. Entonces en algunas herramientas que uno a veces utiliza mucho, pues vale la pena aprenderse esos atajos porque seguramente me economizo tiempo yo buscando la herramienta. ¿Listo? Ahora, recuérdense que cuando yo accedo a la herramienta tengo unas opciones. ¿Listo? Entonces el zoom aquí hay que tener en cuenta algo. El zoom aquí, no sé si alguno ya intentó hacer con el scroll. ¿Ya alguno intentó? Y no pasó nada, ¿cierto que no? Pero, la verdad no me acuerdo si es con Alt, o si es con Control, o si es con Shift. Es con Alt. O sea, siempre presten, a mí es que se me olvida, pero siempre presten la atención a 3 teclitas. Control, Shift y Alt. Cosas pasan siempre con esas 3. El tema es acordarme yo cuál es cuál. Entonces aquí ya encontramos que era con Alt, ¿cierto? Entonces el scroll funciona, pero no solito, como usualmente estamos acostumbrados de pronto en AutoCAD y en SketchUp, sino que el scroll aquí funciona, ¿sí? Es con la tecla Alt presionada. ¿Listo? Ahora, de igual forma, hay varias maneras también de manejar el tema del zoom. Ustedes aquí arriba en las opciones tienen una lupa con un más y una lupa con un menos. ¿Sí la ven? ¿Sí? Entonces miren, aquí la lupa con el más, sin necesidad del scroll, yo simplemente con un clic automáticamente me estoy acercando. ¿Sí? Pero entonces si me quiero alejar, ¿qué tendría yo que hacer? Irme a la lupa del menos. ¿Sí o no? O si presiono la tecla Alt, ¿qué pasó con el simbolito que decía más en pantalla? ¿Se volvió menos? ¿Sí nos pasó eso o no? O sea que sin necesidad de ir a buscar la lupa ya, simplemente con el Alt vuelvo y hago clic, pero esta vez el clic no acerca, sino que el clic reduce. Ahora, una muy práctica que les puede servir, bueno, ustedes tienen aquí activo esta opción que dice zoom con arrastre. Listo. Si está activo, ustedes pueden hacer un clic sostenido. Y él lo que va a hacer es esto, ¿sí lo ven? Si está activo el zoom con arrastre. Si el zoom con arrastre no está activo, por lo general yo soy más amiga de esa, el clic sostenido hace esto, me permite abrir una ventana en un área de la imagen para yo seleccionar qué es lo que yo quiero acercar. ¿Sí? ¿Estamos viendo la diferencia entre las dos opciones? Repito. Si tengo activo aquí en opciones zoom con arrastre, el clic sostenido es, hagan de cuenta, el scroll. Hagan de cuenta. ¿Listo? Si el zoom con arrastre no está activo en las opciones, el clic sostenido lo que me permite es abrir una ventana sobre un área específica de la imagen para acercarme a ella. ¿Sí? O sea que ahí ya ustedes tienen las dos opciones y obviamente la lupa con el Alt me va alejando. O sea, sí vamos viendo cómo es la dinámica de acercarse y alejarse.
Si la imagen está lo suficientemente grande, seguramente ustedes van a tener aquí un scroll y es válido también trabajar con él. ¿Listo? Sin necesidad de tener que irse a la manito. Porque la manito yo pienso que ya todos la saben manejar. ¿Sí o no? Que es el clic sostenido, me desplaza. Entonces igual también puedo trabajar con el clic sostenido, la manito, o puedo trabajar también con el scroll. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que cargaran el navegador? ¿Sí? El navegador es una manera un poquito más como digamos controlada e interactiva de manejar la visualización. Miren, el navegador resume tanto el zoom como el paneo desde esta ventanita, teniendo en cuenta que ustedes aquí abajo pueden manejar el porcentaje, ¿sí lo ven? Y lo que está aquí en esta ventana roja es lo que él está viendo aquí en la vista. Y desde acá obviamente ustedes podrían controlar qué es lo que quieren ver, cómo se quieren desplazar, por algo se llama el navegador, ¿sí? Es como el que me permite navegar en el archivo. Entonces, me acerco y me alejo desde esta barrita que está en la parte de abajo, que dice el porcentaje, ¿sí la están viendo? ¿Sí? Y la ventana roja es la que me está definiendo cuál es el área que estoy viendo yo en pantalla, y en últimas yo también puedo desplazarla y puedo controlar lo que estoy viendo desde ahí, ¿sí? O sea que este también viene siendo una opción válida para moverme en la imagen. ¿Cómo vamos hasta ahí? Ya nos podemos mover en la imagen sin problema. Ese debe ser el primer objetivo. El primer objetivo para yo poder empezar a trabajar en este programa es listo, me puedo mover, me puedo acercar, me puedo alejar, ¿sí? Entonces, arrancando con esto, ya tenemos un campo ganado grande, ¿listo? Ok, entonces ya, controlo la visualización de mi imagen. Siguiente paso, listo, comencemos entonces a editar esa imagen. Aquí en la imagen, nuestro proceso de edición va a consistir básicamente en algo muy sencillo, y es empezar a meterle color y textura a este plano, ¿sí o no? Porque si estamos hablando de un plano ambientado, esto no se puede ver así blanco y negro, ¿cierto que no? Sino tiene que empezar a tener color, texturas, ¿listo? Entonces lo que vamos a ir haciendo es que les voy a ir mostrando una serie de herramientas para empezar a meterle color y texturas en un plano, ¿listo? Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a mostrar diferentes herramientas para aplicar color y textura, ¿sí? Y al mismo tiempo, a medida que vamos viendo eso, voy a mostrarle lo más importante que requiere Photoshop para poder hacer un proceso de edición, y es la selección del área en la imagen para poder aplicarle el color o la textura. O sea, yo antes de meter cualquier color, yo primero tengo que seleccionar en la imagen en dónde voy a meter ese color. O sea que siempre previo a un proceso de edición, sea el que sea, tiene que haber un proceso de selección. ¿Listo? Entonces, a medida que vamos avanzando, también les voy a mostrar diferentes maneras de seleccionar en una imagen. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok, entonces, vamos a ir desde lo más básico y luego vamos a ir generando procesos más complejos. ¿Listo? Arranquemos con un proceso de edición, el más básico y el más sencillo de todos, y es meter un color. ¿Listo? Y un color sólido, ¿sí? Por ejemplo, quiero meterle el color a esos muros, ¿sí? Entonces, lo más básico de todos es meter un color y un solo color, sea que ustedes lo quieren negro, rojo, verde, gris, lo que sea, pero es un solo color, una sola tonalidad. Eso es como lo básico de lo básico frente a aplicación de color. Pero entonces recuerden que lo primero que yo tengo que hacer antes de meter color es seleccionar en dónde quiero meter ese color. ¿Listo? Ahora, hay varias maneras de hacer selección. La primera y la más sencilla que maneja Photoshop es hacer selección por medio de color. Acuérdense que ustedes aquí no tienen líneas como en AutoCAD, que yo toco la línea, toco el cuadrado. Esto es una imagen plana, ¿sí? Aquí yo simplemente tengo píxeles, tengo cuadritos de colores. Pero entonces, al hablar de una selección por color, ¿por qué hablo de un proceso muy simple en este momento o en esta etapa de la imagen? Porque ¿cuántos colores tengo en este momento en esa imagen?
2, blanco y negro. Solamente tengo 2 colores. Entonces, en esta etapa, hacer una selección por color es muy fácil. Obviamente en una imagen llena de colores y texturas, una selección por color es más compleja. Pero aquí es súper fácil hacer una selección por color. Yo voy a hacer lo siguiente, me voy a acercar al área de los muros. Las voy a ver un poquito más grande, ¿sí? Y voy a ir acá, de arriba hacia abajo, vuelvo e insisto, yo no sé si ustedes exactamente tienen este mismo orden en las herramientas porque puede cambiar por la versión, pero entonces ustedes van a buscar esta herramienta que aparece como una varita mágica. ¿Sí la están viendo? ¿Sí les aparece o no? Herramienta varita mágica. Tengan presente que en algunas ocasiones, si ustedes ven el iconito con un triangulito en la esquina de abajo, puede ser que ahí, cuando yo hago clic sostenido, accedo a más de una herramienta. Entonces, de pronto la herramienta en particular puede estar oculta detrás de la otra. ¿Sí? Entonces, podrían mirar esa por defecto, supone que está como oculta debajo de la de selección rápida. Pienso yo, es que vuelvo e insisto porque no sé en qué versión están ustedes, si tengo lo mismo, si tengo... Está cambiando un poquito el icono, pero vámonos un poco, pues entonces yo voy hablando de la palabra y ustedes busquen el icono y en el orden, ¿listo? Entonces lo que está variando es el iconito por la versión, pero creo que sí el orden está. Encontramos la varita, ¿cierto? ¿No la han encontrado? Es que la varita de ustedes no se ve como la mía. Parece un lagoncito con unas estrellas. Se ve acá para el otro lado. ¿Sí? Ok, entonces, estamos en varita. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo lo que voy a hacer es que voy a picar sobre un área de la imagen. Seguramente eso va a coger un píxel en la imagen, ¿sí o no? Y él va a identificar un color. El programa que hace, identificando ese color, él empieza como a regarse hasta que ya no vea más ese color y empiece a encontrar otro color. ¿Me hago entender? O sea, en eso consiste la herramienta de la varita. Pero entonces hay que tener en cuenta que toda herramienta tiene unas opciones, ¿se acuerdan? Entonces aquí la opción más importante a tener en cuenta es la tolerancia que le voy a dar a esa herramienta. O sea, ¿qué tan tolerante quiero que sea el programa cuando yo pique sobre ese color? ¿Quiero que sea muy estricto o quiero que sea flexible? Obviamente, entre más flexible, seguramente va a jugar con gamas de tonalidades porque dirá, bueno, este me parece un poquito, no mucho, pero la cojo. Si yo le pongo poca tolerancia, él va a ser muy estricto, ¿sí? Entonces va a decir, no, este es el tono, solo me quedo con este tono. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, este es importante tenerlo en cuenta y todo va a depender de la necesidad. Vuelvo e insisto, aquí yo no creo que va a ser muy relevante porque yo tengo solo 2 colores. Y la transición del blanco al negro no creo que sea muy flexible. O sea, ya si fueran varias tonalidades de grises hasta de pronto. Pero del blanco al negro yo no creo que tenga peligro de que si pico sobre blanco me va a seleccionar un área negra. ¿Listo? Hagamos el ejercicio, piquemos. Asegúrense de picar sobre el área blanca. ¿Qué hizo el programa? Seleccionó justo un área blanca de la imagen y obviamente llegó hasta ¿dónde? Hasta que se encontró con el límite negro del borde del muro, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, yo no me voy a ir de muro en muro, la idea es que seleccionemos de una vez toda la zona de muros. Pero ¿qué sucede cuando hago clic en la otra? Se quitó la selección anterior. ¿Se acuerdan las tres teclas que les dije que recordaran? Shift, Control y Alt. En este caso, con Shift les va a aparecer el más. ¿Sí lo ven? Entonces eso me va a permitir sumar la selección y asegúrense de que seleccionemos todos los muros, por así decirlo, todas las zonas blancas de los muros. Incluso súmenle las 3 columnas de una vez. Entonces también las podemos meter ahí. ¿Sí? Es que se hace como un rectángulo.
¿Cuál es? También seleccionar todos. Sí, selecciona lo que es, ¿sí o no? No importa, pero igual es la varita. ¿Lo tienes? No sé. O sea, no le estoy viendo nada raro. Es lo común. No, es que se explica todo y la verdad no sé qué hacer. No sé qué puede ser lo que está pasando que no me ocurre. Se explica todo y no se me ocurre. La verdad es que no me ocurre. Está, ¿no?
La verdad no sé. Hasta que descubramos de pronto qué será. De pronto a ver si es algo ahí que está en ese. Bueno, ya tenemos seleccionada la zona de los muros, ¿cierto? ¿Sí? Ok. Ahora, ese es el primer paso. Hay que tener el área seleccionada. El siguiente paso es aplicar color, pero antes de hacer la aplicación del color, vamos entonces a trabajar por medio de capas. Entonces, después de hacer la selección, resulta que es que la imagen como tal está en esta capa que se llama fondo. ¿Sí la ven? Ahí tengo la imagen plana, o sea, el blanco y el negro. ¿Listo? Pero el color no se va a aplicar en esa capa de fondo, sino que el color vamos a empezar a aplicarlo en esas capas nuevas para poder tener control de esa información, ¿sí? O sea, la selección siempre debe hacerse en la capa fondo porque ahí está la información, pero la aplicación del color se va a hacer siempre en capa nueva, o sea que van a ir en la parte de abajo, aparece una hojita que dice crear una capa nueva, ¿sí la estamos viendo? Sí, aquí va generándose una capa nueva, ¿sí la ven? ¿Sí? Ahora, esa capa aparece como una ventanita transparente, ¿sí la ven? Obviamente, en esa capa no hay nada, estoy poniendo una capa invisible, pero en esa capa voy a empezar a poner la información nueva a partir de cada elemento nuevo. En este caso, en esa capa nueva, yo voy a poner el color de los muros, ¿sí? Sugerencia, como las capas empiezan a llamar capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, ¿sí? Sugiero renombrarlas para que logren identificar de qué capa y qué tipo de información va a haber en cada una de ellas. Simplemente hacen doble clic en el nombre, ¿sí? Obviamente esta capa, ¿cómo se va a llamar? Muros. ¿Si te funcionó o no te funcionó? Tiene que pasar algo ahí en eso, no sé. Listo, creamos ya la capa muros, ¿verdad? Que es una capa invisible, sí. Ya estamos en la capa nueva. Ahora, asegúrense de que esta sea la capa activa. ¿Sí? O sea, la capa activa es la que se ve resaltada, ¿sí la ven? Entonces, asegúrense de estar en esa capa nueva y que esa sea la capa activa en donde yo voy a aplicar mi color. ¿Listos? ¿Sí? Yo no sé si en la versión de ustedes aparece azul, negro, gris, no sé, la verdad no sé. ¿Sí? Pero es por el tema de versión. No es que se vea resaltar, es por tema de versión. ¿Listo? Ahora, vamos a buscar la herramienta para aplicar el color, que es un color sólido. Simplemente vamos a hacer aplicación de un color sólido. Asegúrense de buscar entonces la herramienta que dice
bote de pintura. ¿La están ubicando o no? ¿No aparece? Esa vez apareció oculta detrás de la de degradado, ¿puede ser? Ah, eso apareció en la de... Sí, creo que en los 3 punticos la tienen que cargar y adicionar. ¿Listos? ¿Ya encontramos la herramienta del bote de pintura? Ahora, antes de aplicar el bote de pintura, yo necesito verificar en qué color voy a aplicar. O sea, ¿cómo hago yo para saber de qué color estoy pintando? ¿Listo? Ustedes aquí en la barrita van a encontrar como este grafiquito que son 2 cuadritos. ¿Sí los están viendo? Aparecen 2 cuadritos uno delante del otro. El programa maneja el concepto de lo que se llama el color frontal y el color de fondo. ¿Sí lo ven? O sea, siempre él maneja los 2 colores. ¿Por qué razón? Porque en algunas ocasiones uno al aplicar color genera o degradaciones o transiciones de color, por eso siempre uno maneja un color de frente y un color de fondo. Obviamente el que nos interesa en este momento es el color de frente o el color frontal. ¿Listo? En este momento el color que aparece ahí es el color en el que ustedes están pintando. Yo puedo cambiar el color de varias maneras. ¿Se acuerdan que aquí cargamos unas muestras? Simplemente hagan clic sobre la que les interese y miren que automáticamente el color frontal se reemplaza. ¿Sí ven? Entonces pueden hacer el cambio desde las muestras. Aquí también en color pueden hacer el cambio desde el juego entre cuánto de rojo, de verde y de azul. ¿Sí? El RGB. ¿Sí la ven? O aparece otra opción. Hagan doble clic aquí en el cuadrito. Al hacer doble clic aparece el selector del color. Hagan de cuenta como si estuvieran escogiendo el True Color en AutoCAD. ¿Se acuerdan? Se trabaja desde una gama. Y aquí ya escogen ustedes tonalidad y escogen el color que les interesa. ¿Sí? Entonces ya escogen su color, le dan OK. ¿Sí? Se aseguran que ese sea el color que esté seleccionado. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Segundo, asegúrense que estemos en la capa de muros. ¿Sí? Tercero, frente a opciones. Opciones a tener en cuenta en este caso. Vuelvo, insisto, sobre la tolerancia. ¿Sí? Aquí la tolerancia, ¿a qué refiere? Cuando yo haga clic, ¿qué tanto quiero que se esparza o si quiero hacerlo de a poquitos? ¿Qué me interesa? De una. Entonces la tolerancia debería ser ¿de cuánto? 100. Súper tolerante. Porque si es poco tolerante, entonces me toca de a poquitos. ¿Sí? Entonces yo quiero poca tolerancia si yo quiero más control de las cosas, pero cuando yo quiero todo el mismo color, yo quiero que él sea súper tolerante, yo le voy a poner el 100, ¿listo? Lo otro aquí en aplicación de colores viene siendo la opacidad, a tener en cuenta. La opacidad refiere a qué tanto de ese color quiero aplicar yo, ¿listo? Una opacidad del 100% es que el color queda a full tono. Una opacidad del 0% es un color completamente transparente. ¿Listo? ¿Sí estamos bien ahí? En este caso, el color yo lo quiero tal cual en esto, ¿sí o no? O sea que la opacidad debería ser ¿de cuánto? 100. ¿Cuándo empiezo a bajar opacidad? Yo debería pensarme ya bajar la opacidad, es cuando yo estoy trabajando transparencias o color sobre color en la imagen. Ahí yo sí puedo pensar en bajar opacidad, pero en este momento el fondo es blanco, no tiene sentido bajar opacidad. Bajar opacidad es que ese gris que tengo ahí va a quedar más clarito, ¿sí? O sea que ahí no tiene sentido. O sea que vamos a dejar opacidad al tope, tolerancia al tope. ¿Listo? Y simplemente hacemos clic. ¿Nos dio? ¿Sí nos dio o no nos dio? Y debió haber hecho clic de una. Otros dirán, ay, profe, no me dio clic de una, me tocó volver a hacer clic en otro. Bueno, eso cambia, eso va a variar al fin y al cabo. Pero yo pensaría que en este caso, como es una sola selección y arranqué de cero, un solo clic ya debía haber pintado. Ahora, aquí todavía estoy con el área seleccionada.
estoy a tiempo de cambiar de parecer. ¿Listo? El cambiar de parecer puede hacerse de dos maneras. Le puedo decir deshacer y busco otro color, ¿sí? O sencillamente pinto encima de este, también puede ser. ¿Listo? O sea, no hay problema. O sea, aquí todavía estoy a tiempo de cambiar. Ya no me gustó este gris. Listo, no hay problema. Le digo deshacer, vuelvo y arranco, busco otro color, vuelvo y pinto. No hay problema. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ahora, si definitivamente ese es el color que quiero, ya, ese es el color que quiero, me gustó cómo quedó, ya finalicé esta etapa, entonces, ¿qué voy a hacer? Necesito, primero, remover esa selección. ¿Cómo remuevo selección? Por aquí en selección aparece una herramienta, una opción que dice deseleccionar, ¿sí? ¿Y el atajo es cuál? Control D, o sea que para no tener que ir al menú, simplemente ustedes le dicen Control D, remueve selección, ¿sí? Pero ojo con algo, como ya finalicé esos muros y ya lo que necesito es seguir con otra selección, tengo que regresar a capa fondo. Toda la selección que ustedes vayan a hacer siempre va a ser en la capa fondo. Acuérdense que aquí no tienen nada. ¿Qué tengo en este momento en esta capa muros? El colorcito gris, miren que le voy a apagar los ojitos, ¿sí ven? La imagen sigue intacta y esa tiene que ser el objetivo. El objetivo es que esa capa de fondo va a permanecer siempre intacta. En las capas nuevas es que empiezan a aparecer las texturas y los colores. ¿Por qué razón? Porque en la mitad del camino yo puedo cambiar de parecer y decirle, a mí no me gustan esos muros grises. Yo quisiera tener unos muros azules, ¿sí? Si yo tengo esa imagen llena de color, hacer la selección de nuevo va a ser más complejo. Pero si mi imagen de fondo está intacta, yo simplemente esta capa la llevo al tarrito de basura y no pasó nada, ¿sí? O oculto la capa, ¿sí? ¿Sí me hago entender? ¿Sí se están dando cuenta de la importancia entonces del manejo de capas? ¿Sí? Entonces, miren, voy a resumir un poco cómo va a ser el proceso porque son 4 pasos que se van a repetir una y otra vez. El primer paso es, en la capa de fondo, hago mi selección, ¿sí? Segundo paso, ¿cuál va a ser? Después de tener la selección, genero la capa. Primero en capa de fondo hago selección. Segundo paso, genero capa. Tercer paso, aplico color. Cuarto paso, remuevo selección, regreso a capa fondo. Tomen nota de esos 4 pasos que lo vamos a estar haciendo una y otra vez. ¿Cuál va a ser la diferencia en todo el proceso que vamos a estar ahorita? En que vamos a ver diferentes maneras de selección y diferentes maneras para aplicar color. Pero los 4 pasos siempre los vamos a hacer. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Ya pusimos muros. ¿Listo? Ahora, digamos que ¿Cómo pongo el candadito? el candadito siempre permanece, la capa fondo no se toca. ¿Sí? Me aparece con clic derecho opción para... Ya. ¿Ya? Ya está el candadito. Ok. Ahora, regresé a capa fondo. Digamos que quiero meter aquí una zonita verde. Esta franjita de aquí, como la del aislamiento. ¿Sí lo ven? ¿Listo? Entonces, estoy en mi capa fondo. Voy a hacer selección. Pero la varita mágica no me va a funcionar. ¿Quién me dice por qué? Porque aquí está abierto. O sea que él se va a ir y se va a regar toda la imagen. O sea que varita mágica en este caso no me va a servir. Pero yo me doy cuenta de algo. La zona que quiero seleccionar relativamente regular, ¿sí o no? Es una zona rectangular, ¿cierto? Entonces me voy a ir aquí arriba, aparece una herramienta que se llama marco rectangular. ¿La están viendo? ¿Sí? Incluso detrás de ese marco rectangular encuentran todo tipo de marcos. Yo puedo tener marco rectangular, marco elíptico, ¿sí lo ven?
La diferencia entre el marco rectangular, obviamente, marco rectangular es área rectangular. Si presiono la tecla Shift, seguramente va a quedar cuadrado. Y en el marco elíptico, con la tecla Shift, va a quedar una selección circular, ¿sí? Entonces ahí, digamos, están las opciones. Casi siempre se va a mover uno es por la selección rectangular, ¿listo? ¿Cómo funciona? Voy a hacer un clic sostenido. No se preocupen por el tema de precisión, la verdad, no se estresen mucho, pues de que, ay, me pasé un poquitico, ¿sí? Igual, acuérdense que estamos explorando aquí. Entonces yo lo que hago es abrir un rectangulito, ¿sí? Sobre la zona seleccionada. Ahora, digamos, voy a exagerarlo, pero sería el colmo, pues, si al hacer la selección me pasa esto, ¿cierto? Diría, uy, me peleé, me pasé un poquito. ¿Se acuerdan cómo sumo selección? Con Shift. ¿Cómo resto selección? Con, ya no me acuerdo, creo que es Alt. Así, con Alt. ¿Sí? Es con Alt le puedo remover a una selección. ¿Listo? La otra. Voy a seleccionar este pedazo, pero resulta que este pedazo sí se puede seleccionar con varita mágica, ¿sí o no? Yo puedo cambiar de herramienta y sumar igual con Shift. Selección es selección, sea que la haga con marco, sea que la haga con varita. Es buscar cuál es la que más me conviene. ¿Listo? Y siempre se sumará con Shift, se restará con Alt. Independiente que sea la varita, o sea con el marco cuadrado, o sea con el marco elíptico. Yo puedo ir haciendo suma en la selección o resta en la selección. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? ¿Ya logramos la selección de esa zona? Sí. Listo. Siguiente paso, ¿cuál era? Crear capa, muy bien. Y esta capita la voy a llamar zona verde. Y activo capa, asegúrense que esa sea la que esté resaltada. No, crear capa nueva, no voy a duplicar. Es capa nueva y debe quedar así siempre esa capa nueva, como transparente, ¿sí la ven? Ese cuadrito, esos cuadritos grises con blanco significa que es una capa transparente. Y eso es lo que me interesa. ¿Estamos bien? Listo. Ahora, metámosle pues el verde. Voy a pintar de verde. Escojan el tono que ustedes quieran. Pinté de verde. ¿Cómo nos fue? Empieza a pasar algo que hay que tener en cuenta. Imagínense que yo empiece a pintar todo esto así, se va a ver como muy plano, ¿sí? Y aquí yo ya no tengo una superficie pequeña, sino que yo ya tengo una superficie más amplia. O sea que este verde no debería verse plano, debería haber un juego ya de luz y de sombra porque es una superficie más amplia. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Entonces, ya no es suficiente simplemente aplicar un color, sino que ya hagan de cuenta como cuando ustedes en expresión empezaban a aplicar color. Yo aplicaba el color y luego ¿qué tenía que hacer? Cogía otro lápiz de color, a veces un tono más oscuro, y empezábamos a hacer ¿qué? Como la degradación, ¿sí o no? La superficie de sombras, hacer un jueguito de luz y color. Aquí vamos a hacer lo mismo, nada más que lo vamos a hacer en el computador. Entonces vamos a aplicar un color encima y comenzar un proceso de degradación, ¿sí? Entonces busquen su herramienta de degradar, que creo que esa sí la encuentran fácil, ¿sí o no? ¿Parece el cuadrito del degradado? Hay que tenerlo seleccionado. Sigo con la zona seleccionada. ¿Removieron selección? Digan entonces aquí en selección, reseleccionar. O volver a seleccionar, no me acuerdo, ¿qué parece? ¿Volver a seleccionar, dice? Entonces creo que él vuelve y selecciona lo último. ¿Sí? En caso de que hayan removido selección. No remuevan selección hasta que yo no les diga, porque a medida que vamos viendo los siguientes procesos, ya empezamos a meterle más tareas. Acuérdense que comenzamos con lo básico, que es color y ya. Ya en este momento estamos poniendo color, pero también queremos degradar. ¿Listo?
Entonces yo no remuevo selección hasta que yo no haya finalizado todo el proceso. ¿Listos? Ahora, estoy en degradar, ¿vamos bien? Miremos cómo puedo degradar. Veamos opciones de degradado. Me voy a la parte de arriba. Voy a mirar primero las alternativas. ¿Sí? Aparecen muchas opciones de degradado. Algunas son ya con colores fijos, ¿sí? Pero digamos que los que más utiliza uno son estos dos que se encuentran acá. El primero se llama color frontal a color de fondo. Entonces yo lo que estaría haciendo es una degradación de este color que aparece aquí al otro color que aparece aquí de color de fondo. ¿Sí lo están viendo? Entonces genero es una degradación de un color a otro. Realmente el que más se utiliza es el siguiente, que dice color frontal a transparente. ¿Sí? O sea que es lo que digamos uno conoce como el famoso difuminado, ¿sí o no? Que empiezo a aplicar el color fuerte y que va pasando a medida que voy desplazando, voy suavizando hasta que se va perdiendo. Entonces nos vamos a ir por esa opción, el de frontal a transparente. ¿Listo? ¿Estamos bien? Ahora, luego me voy a las opciones que hay de degradado. Ustedes todos han degradado en AutoCAD, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Aparece degradado lineal, de arriba a abajo, de abajo a arriba, de izquierda a derecha, del centro hacia afuera. Aquí se resumen estos, pero es el mismo concepto. Aparece el lineal, y el lineal yo veré en qué sentido es, pero es lineal. Aparece el radial, que es del centro hacia afuera. Aparece uno que también es como radial, pero este se llama de ángulo, ¿sí? O sea, lo genera como en forma piramidal. Aparece un degradado reflejado. O aparece en forma de ¿qué? Diamante, ¿cierto? Tengo esas cuatro opciones. La gran mayoría de las ocasiones vamos a trabajar seguramente con el lineal. Vuelvo, insisto, lineal sirve, no importa el sentido. Yo defino si es de arriba abajo, abajo arriba, izquierda derecha, derecha izquierda, pero todos son lineales. ¿Listo? Luego nos vamos acá. El modo seguirá siendo normal. Me interesa es la opacidad. ¿Listo? Cuando yo degrado a mano, hagan memoria cuando ustedes aplicaban color con el lápiz de color. Cuando ustedes degradaban, ustedes cogían el lápiz y se lo ponían con toda la energía y pintaban eso a full, ¿o qué hacían? Era suavecito, ¿sí o no? O sea, empezaban el color suavecito y más bien ustedes decían, oscurezcamos un poquito, listo, pinto otra vez encima de a poquito, ¿sí o no? O sea, era algo muy suave. Esa es la opacidad que le vamos a brindar. Entonces, ¿quiero una opacidad full o quiero más bien una aplicación suavecita? Más bien la voy haciendo de poco en poco. Suavecita, ¿sí o no? Sugerencia, arranquemos por ahí con 40. Entre el 30 y 40% de opacidad. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok, ahora ya configuré las opciones. Cómo quiero degradar, el tipo de degradado y la opacidad. Ahora vamos a mirar o a trabajar cuál es el color. Pregunto, ¿voy a degradar con este mismo verde? Pues no, porque no se notaría. ¿Qué tengo que hacer con ese verde? Más oscuro. La ventaja es que simplemente puedo coger esto aquí, bajarle oscuridad. ¿Cuánto? Ustedes verán. Listo, esto es muy a gusto. Entonces la idea es que juego con la misma tonalidad, pero entonces lo oscurezco un poco. ¿Sí o no? ¿Ya escogimos nuestro tono? Ok. Voy a explicar entonces cómo va a ser el proceso de degradado. El proceso de degradado va a ser un clic sostenido. ¿Listo? En donde ustedes hagan el clic, estoy aplicando el color en su mayor intensidad. Hacia donde yo arrastre y suelte, estoy entonces degradando hacia el transparente. ¿Qué tan largo es el arrastre? Pues todo depende de qué tan amplia es la degradación. Ejemplo, quiero una degradación cortica de aquí para acá, entonces mi clic sostenido va a ser cortico. Ah, quiero una degradación amplia, entonces mi clic sostenido va a ser amplio. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Listo? Y fíjense que aquí ustedes van haciéndole suave la opacidad y más bien ustedes van jugando. Ok, puedo oscurecer un poquito, entonces volvámosle a hacer hasta que logren la degradación a su gusto. Pero es mejor hacer opacidades bajitas
y hacerlo varias veces que hacerlo de una zona porque de pronto no me va a ver bien. Incluso miren que voy a hacerla en este lado y también la puedo hacer a este lado, como para degradar tanto en este sentido como en el otro. ¿Sí? ¡Ay, no me gustó! Aquí aparece este. Pero entonces, ojo que el control Z deshace una vez. Si quiero deshacer varias veces es este paso atrás que sería Alt, Control, Z. En caso de que quiera deshacer varias veces. Y ahí es donde entra y puede jugar un papel importante mi historia. ¿Se acuerdan lo de la historia que les dije que activara? Miren, él aquí va mostrándome el historial de todo lo que yo he venido haciendo. Entonces yo estos pasos también desde aquí los puedo eliminar, es válido. ¿Sí? Se lo pueden hacer desde la historia o desde aquí también. Al control Z si quieren deshacer más de una vez. ¿Listos? ¿Cómo nos fue con el degradado? Va mejorando, ¿cierto? Bueno, pero todavía no remuevo selección porque entonces yo me pregunto, ¿eso parece pasto? ¿Qué le hace falta para que eso parezca pasto? Textura. ¿Listo? Entonces, me voy a ir acá. Filtro. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Ok. Aquí en filtro vamos a ver una serie de herramientas y serie de opciones, pero en este caso a mí me interesa una que no la encuentro. Ah, pues claro, galería de filtros. ¿Listo? Aparecen una serie de carpeticas, pero hay una que dice textura. ¿Sí la están viendo? Obviamente todas son válidas, miren. Lo que pasa es que en este momento la que seguramente mejor va a funcionar es el filtro de textura. ¿Sí? Que es lo que estoy buscando. Ahora, él tiene 6 opciones. No piensen que hay una gama muy grande, pero al menos con esta se puede trabajar. Miren, aparecen 6 opciones que me van a dar diferentes alternativas. El cuadro es muy sencillo de manejar. ¿En qué sentido? Acá al interior, en la parte del centro, tengo las opciones de las texturas. Al lado izquierdo tengo la previsualización y al lado derecho las opciones para modificar la textura. ¿Sí? La gran mayoría seguramente van a referir a escala o a tamaño. ¿Sí? O sea, qué tan grande o qué tan pequeño quiero que se vea la textura. Entonces, aparecen opciones diversas. Esta sí cada quien la escoge. Habrá una que funcione más como pasto. Todas son básicas, miren, a mosaico, granulado, grietas, retazos. Este de texturizar es interesante porque dentro de esta encuentran realmente 4 opciones. Porque en texturizar encuentran ladrillo, arpillera, lienzo o arenisca. ¿Sí lo ven? O sea que en esa realmente tienen 4 opciones. O sea que no solamente hay 6, sino que realmente ustedes van a tener 9. ¿Sí? Y esta obviamente la de vidriera. ¿Cuál funciona mejor para Prado? A algunos les gusta mucho el granulado. A otros, por ejemplo, les gusta, puede ser el de texturizar y específicamente de pronto el de arenisca. Ese puede ser interesante. ¿Listo? Ya después de que ustedes escogen la textura, jueguen con las opciones. Lo bueno es que aquí constantemente están previsualizando. Entonces ustedes pueden jugar con la escala. En este caso la arenisca me da escala y relieve. El granulado me da es intensidad y contraste. ¿Sí? Pero entonces vayan previsualizando hasta que logren lo que ustedes quieren, el efecto deseado. Ya después de finalizar, simplemente aceptan con OK. O si por alguna razón ya no quieren hacerlo, cancelan y no ha pasado nada. ¿Listo? Pero si yo ya quiero esa textura, le digo OK y ya empieza a parecerse un poquito más como el Prado, ¿sí o no? Ya la cosa mejora, ¿verdad?
Le damos qué. Profesora, ¿cómo explicarlo? ¿Sí? ¿Cómo nos fue? Yo pensaría que ya en este momento, si ahora sí ya finalizamos color, la degradación, la textura, podemos remover selección. ¿Cierto que sí? Y regresar a capa fondo. ¿Estamos bien? Yo pensaría que en este momento en lo que vamos, deberíamos ir grabando esta información, ¿cierto? Vamos grabando ese archivo. En este momento me interesa grabar el archivo como un archivo de Photoshop. ¿Listo? No me interesa en este momento grabarlo como imagen porque quiero conservar las capas. El único formato que me permite conservar las capas es el archivo de Photoshop. Cualquier otro tipo de archivo aplana y elimina información de capas y lo que tengo es una imagen plana. ¿Listo? Entonces, en este momento, como estamos avanzando, hay que trabajar sobre el archivo de Photoshop para conservar capas. ¿Listos? ¿Qué hubo? ¿Cómo nos fue entonces con las texturas? ¿Vamos bien? ¿Qué hubo? ¿Seguimos? ¿Cómo nos fue? Ok, ahora, vamos entonces volviendo el proceso cada vez más complejo. Digamos que quiero poner textura aquí en este piso de la sala. ¿Sí? Entonces, vámonos a acercar sobre la zona. ¿Sí? Y pregunto, ¿puedo trabajar con varita? También está abierto. ¿Marco rectangular me sirve? No, porque la zona no es rectangular, la zona es poligonal, ¿sí o no? Entonces, ¿qué opciones tengo yo acá? Aparece por aquí una opción que se llama lazo. ¿La están viendo? La selección se hace en la capa fondo, recuérdense. Todavía no genero capa hasta no tener selección. Entonces, estoy en capa fondo, me voy a ir a esta herramienta, la herramienta lazo. Pero entonces resulta que hay tres tipos de lazo. Está el lazo solo, lazo poligonal y lazo magnético. ¿Los ubican o no? ¿Sí? Ok. ¿Cómo funcionan? Voy a demostrarlos primero, ¿listo? Y luego ya cada uno se va a la opción que más conviene. La herramienta de lazo es una herramienta supremamente flexible para hacer la selección, ¿sí? Y funciona, ¿se acuerdan cuando uno hace selección o cuando uno dibuja en Paint? Que es como con el clic sostenido. Ese es el lazo, ese es el lazo. Es un clic sostenido, ¿sí? Y suelto para realizar selección, ¿sí? Obviamente ese tipo de lazo sería ideal, es para selecciones que no requieren, digamos, trazos rectos, ¿sí o no? En este caso como que ese lazo no funciona, ¿cierto que no? Ok. Entonces, quito selección. Me voy con el otro, lazo poligonal. Ese no es con clic sostenido, como dice la palabra, es un polígono lo que yo voy a hacer. Entonces yo voy a ir trabajando desde esquinas. Comienzo en puntos, ¿sí? Aquí estoy soltando el mouse, simplemente estoy haciendo clic en el momento en donde cambio de dirección. Entonces aquí cambio de dirección, aquí cambio de dirección, y voy haciendo clic en los cambios de dirección. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa con las curvas? Pero ustedes bien saben que la curva no existe, ¿cierto que no?
O sea, es un polígono de muchos tramitos seguidos. Entonces, seguramente para lograr esta curva, ¿qué voy a tener que hacer? Muchos clics seguidos, puede que sí, ¿cierto? Para aproximarme, ¿sí? Si no estoy mal, la tecla Shift me genera ortogonalidad, ¿sí la ven? En caso de que quieran hacer un polígono con trazos ortogonales, ¿sí? Ojo con el lazo poligonal. El lazo poligonal deben terminar en donde comenzaron. Y el poligonito se cierra como con un circulito. No sé si ahí alcancen a ver en el gráfico. Entonces lo importante es que cuando muestra el circulito significa que él está reconociendo el inicio del polígono y al hacer clic ahí es que ya consolida la selección. ¿Listo? Entonces, este vendría siendo muy práctico. ¿Qué va a suceder? En algunas ocasiones, pues va a ser demoradito porque el polígono puede ser bastante complejo, ¿sí o no? ¿Cómo dice la selección? Termino donde comencé. Cuando me acerco a donde yo comencé, el lacito muestra un circulito. Y él ahí refleja que él está terminando donde comenzó para que pueda finalizar ese proceso. ¿Listo? ¿Está quedando claro ese lazo? Seguramente ese va a ser el ideal. Ahora, voy a remover selección para irme al lazo magnético. El lazo magnético trabaja un poquito como con el tema de los píxeles y los colores. ¿Listo? Él en donde empieza a ver, en este sí yo empiezo simplemente con un clic, ¿sí? Y el programa, fíjense que él se va fijando, se va pegando a los píxeles, ¿sí lo ven? Aquí no he hecho clic, solo hice clic una sola vez. Ese no lo tienen. Qué pesar. No, se van para el magnético, tampoco es tan grave. Bueno, se van al lazo poligonal. ¿Verdad? El magnético no está. Ni en los 3 punticos. ¿Sí está? Ahora, cualquier lazo es válido, todo va a depender de la situación. A veces necesito el lazo solito, en otras veces me conviene el lazo poligonal, en otras ocasiones me puede funcionar el magnético. Lo importante es que ustedes se familiaricen con todos. Y no piensen que en este momento, con la primera vez que lo usen, seguramente la selección queda perfecta. Es cuestión de práctica, ¿sí? Para que de pronto no se frustren ni se estresen si no me quedó la selección perfecta. ¿Listo? Es un proceso de práctica. Ahora, voy a hacer la siguiente pregunta. Hice la selección. ¿Y qué pasa con esa mesita que está ahí en la mitad? ¿Qué tendría que hacer yo ahí? ¿Con Shift? No. Esa la tengo es que remover, no sumar. En este momento, si yo aplico la textura, quedaría encima de esa mesa. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo removemos? Restar selección. Pregunto, dentro de las opciones que vimos, varita, marco, lazo. Yo pienso que varita puede ser, sí. Pero entonces es varita con la tecla Alt, para asegurarse que esté restando. ¿Listo? Acuérdense, yo puedo jugar entonces con todas las herramientas de selección. O sea, yo puedo comenzar seleccionando con varita, puedo sumar con marco, puedo restar con lazo, ¿sí me entienden? Todas al fin y al cabo son herramientas de selección. Llámese varita, marco o lazo. Y todas se suman o se restan con Shift y con Alt. Y en un proceso de selección yo puedo jugar con las 3 al tiempo, no hay problema. Todo hasta que ustedes logren la selección deseada. ¿Estamos claros? Tengo selección. Siguiente paso, ¿cuál es? Capa. Y voy a ponerle piso sal.
activo capa, ¿sí? Y ahorita, digamos que, hombre, yo quiero aquí un piso en mármol, o yo quiero un piso en madera, pero resulta que es que con filtros yo no voy a lograr esa fidelidad de la textura, ¿sí o no? Por más de que hayan buenas opciones de filtro. La situación ideal sería ¿cuál? O sea, la foto, ¿cierto? Tener la foto del mármol, de la cerámica, de la madera. Esa seguramente va a ser muy fiel a la textura que yo quiero. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago yo entonces para aplicar una textura, pero desde una imagen? No con color, degradado y textura, que es lo que vimos ahorita. Entonces son varias cosas las que tenemos que hacer. Lo primero, necesito buscar la imagen que requiero. ¿Listo? Y la voy a abrir. Yo les pasé una carpeta de texturas, ¿sí o no? ¿Cierto? Y aquí tienen, digamos, como varias opciones. Unos de pronto buscarán una textura de una cerámica, otros hay opciones de maderas interesantes también, ¿sí? Otro de pronto puede buscarse la textura en internet y descargarla, eso también es válido. Uno encuentra muy buenas texturas hoy en día en internet. Asegúrense que cuando vayan a hacer la búsqueda de imágenes, siempre hagan búsqueda que diga textura. ¿Listo? Entonces voy a buscar una cerámica, no hagan búsqueda cerámica, sino que diga textura cerámica, textura madera, porque ustedes necesitan una imagen que se vea frontal, para que pueda servir como textura. Una imagen que está fugada en perspectiva, con luces y sombras, no se va a ver bien. Entonces siempre hagan la búsqueda que diga textura de, y ya ponen la búsqueda que necesiten. Digamos que yo quiero un piso en madera, entonces voy a escoger esta. Cada uno escoja la que quiera. El hecho es que la van a abrir. Entonces busco mi textura, la que me interesa. Hacemos como una más clarita. Y digamos que me interesa esta. Abro la imagen. No piensen que se perdió el archivo de la planta, sino que quedan aquí dos pestañitas. ¿Sí las están viendo? ¿Sí? Aquí está la pestañita de la planta, no ha pasado nada. Y aparte se me abre la pestañita de la textura. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ok. ¿Qué voy a hacer? Esta imagen la necesito convertir como textura. Entonces, en el archivo de imagen nos vamos a ir acá, edición, y le voy a decir que esta imagen la quiero definir como motivo. ¿Lo estamos viendo? ¿Sí? El programa me dice cómo la quiere llamar. Yo no me voy a complicar, voy a dejar el mismo nombre del archivo. Y le voy a decir OK. Estoy en la imagen, le digo edición, definir motivo. Le dan un nombre, el nombre puede ser el mismo nombre de la imagen, no hay problema. Regreso a la planta. Estoy en mi capa, ¿verdad? Listo. Me voy a ir al bote de pintura. ¿Sí? Pero, ojo, arriba en las opciones. ¿Sí? Aquí en el botecito de pintura ustedes van a tener dos opciones. O aplico color frontal o aplico motivo. ¿Cuál voy a escoger? Motivo. ¿Dónde están mis opciones de motivo? Se carga un cuadrito al lado y ustedes van a encontrar. Seguramente ustedes no van a encontrar las mismas que yo, porque los motivos se van generando en el equipo. Entonces, ustedes seguramente tienen muy pocos motivos, pero el último debe ser el que ustedes acabaron de crear. ¿Sí? O sea que nos vamos a ese, escogemos nuestro motivo. ¿En cuánto debería ser la opacidad?
100, porque yo quiero la textura full, ¿sí o no? Y la tolerancia la podemos dejar en 100. Hago clic. ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? O sea, quedó la textura, pero está muy grande. Vamos a decirle deshacer. ¿Quién define o qué determina la escala? La escala la va a determinar pues el mismo tamaño de la imagen, ¿sí? O sea, si yo cojo una imagen de 500 píxeles por 500 píxeles, pues ese va a ser el tamaño que va a aparecer aquí, ¿sí? Entonces, si quiero que esa textura sea más pequeña, ¿qué voy a tener que hacer con esa imagen que mide 500 por 500 píxeles? Bajarle tamaño, ¿sí? Entonces, me voy a ir acá de nuevo a la imagen. Necesito ver de qué tamaño es esta imagen. Me voy acá, imagen, tamaño de imagen. El caso mío obviamente cambia para todos los archivos porque todos están trabajando archivos diferentes. Aquí me está diciendo que esta imagen mide 231 por 279 píxeles, ¿sí? Ahora, esto es un proceso de ensayo y error. ¿Listo? O sea que puede que salga de una, como me toque volverlo a hacer varias veces. Mi recomendación es que le hagan de a poquitos. ¿Por qué razón? Bajar tamaño es fácil. Pero si luego estoy en un tamaño pequeño y subo tamaño, ¿qué pasa con la imagen? Queda pixelada y empiezo a dañarla. Entonces, mejor que me demore más, pero que lo haga de a poquitos. ¿Listo? Yo voy a hacer lo siguiente, voy a bajarle a la mitad. Entonces, aquí le voy a poner 100. Recomiendo, asegúrense que este de restringir proporciones esté activo, entonces cuando cambian el ancho, automáticamente cambia el alto. ¿No le aparece? Claro, pero ustedes cambian la versión. ¿Sí? Bueno, ustedes tienen el candadito. ¿Qué es lo que pasa en SketchUp? ¿Se acuerdan? Y en AutoCAD cuando cambian la escala. Ustedes tienen la cadenita, yo no. Ah, yo también tengo la cadenita. Lo que pasa es que yo no la puedo activar desde acá, sino desde acá. Pero es la misma cosa. Le doy OK. Bajo tamaño. Tengo que repetir proceso. O sea, tengo que volver a definir motivo. Porque como ya es un nuevo tamaño, es un nuevo motivo. Puede quedar con el mismo nombre, no se preocupen. No hay problema. No tienen que cambiar el nombre. Voy a regresar a la planta. Miren, ¿qué va a pasar? Encuentran las mismas dos texturas de madera. ¿Sí la ven? La diferencia es que, miren, esta dice madera 1, 231 por 279 píxeles. Esta dice madera 1, 100 por 121 píxeles. ¿Sí lo ven? Ahí en ese caso, para que ustedes no se llenen de motivos innecesarios, lo que pueden hacer es que ustedes pueden darle clic derecho y eliminar el motivo anterior, por ejemplo. Pues para que no se llenen de motivos ahí repetidos. Entonces, escojan su último motivo, que es el de la nueva resolución, y volvemos a hacer clic. ¿Listo? Y aquí pueden pasar dos cosas. ¿Me quedó bien? ¿Listo? O de pronto sigue muy grande. Entonces, si sigue muy grande, ¿qué tengo que hacer? Vuelvo y deshago, regreso de nuevo a la imagen, sigo bajando tamaño. Digamos que yo quiero seguirle bajando tamaño. Le digo deshacer, regreso aquí, vuelvo otra vez, tamaño de imagen, no le voy a bajar a la mitad porque me parece demasiado, voy a bajarle a 70. Le doy OK, vuelvo y defino motivo. Regreso a la planta, vuelvo y cojo mi motivo que será el último, entonces elimino el anterior para no tener tanto motivo repetido. Y vuelvo y hago clic. ¿Sí? ¿Cuántas veces tendré que repetir el proceso? Hasta que les dé. Pero es mejor que vayan de a poquitos, ¿sí? Para que no les pase que de pronto le bajaron demasiado y ya después la subida es volver a comenzar. ¿Sí? ¿Cómo nos fue hasta ahí? ¿Vamos bien? Una recomendación súper importante, pilas con esto. Esta imagen ya no la necesito, voy a cerrarla. Pregunto, ¿voy a grabar cambio o no?
No se les ocurra grabar cambios, porque estarían grabando el cambio con la imagen chiquitica y se la acabaron de tirar. Entonces díganle que no. El motivo ya está. La imagen consérvenla luego en su tamaño original. Entonces nunca guarden cambios en la imagen cuando hayan reducido tamaño. ¿Listo? Entonces vamos bien hasta ahí, ¿cierto? No guarden cambios en la imagen cuando le hayan bajado tamaño porque se la tiran. ¿Listos? Ahora, aquí yo puedo seguir haciendo algo. Miren, apliqué mi textura, pero yo puedo seguir jugando con esto que yo hice acá. Yo puedo degradar, ¿listo? Para darle zonas de luz y de sombra. La pregunta es, ¿cómo hago para coger el color? Viendo que yo no trabajé de un color, sino que yo estoy en una textura, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ustedes tienen por aquí una herramienta que se llama cuentagotas. La están ubicando, es un goterito. ¿La encontraron? ¿Sí? ¿Cómo funciona el cuentagotas? El cuentagotas es una herramienta muy interesante porque ustedes lo que hacen es que pican sobre un área de la imagen y lo que hace el programa es que selecciona el color en donde ustedes picaron. Entonces ustedes pueden recuperar un color de cualquier zona de la imagen, ¿sí? Simplemente picando sobre ella, ¿sí? Pico, accedo al color. Ahora, ya luego este color, ¿qué hago? Oscurezco, ¿cierto? Para poder hacer la degradación. ¿Listos? ¿Cogimos el color? Entonces, hagan su degradación como ya aprendieron. Acuérdense, una opacidad bajita y pueden hacer degradaciones suavecitas. Aquí sí tiene que ser muy suavecita porque si empiezan a ponerle mucho color, tapan la textura. Entonces miren que aquí la opacidad es clave. Aquí la opacidad es clave. Suave para que no se les pierda la textura, pero lo suficiente como para jugar con zonas de luz y de sombra, ¿sí? ¿Cómo nos fue? ¿Bien? Entonces ya podemos remover selección cuando estén seguros que hayan terminado. Y regreso capa a fondo. Y entonces vamos a resumir básicamente todo el proceso, digamos, de ambientación, ¿sí? Tenemos 4 opciones para aplicar color y texturas. Bote de pintura para color sólido, degradado, ¿cierto? ¿Cuál otra vimos? Los filtros, la galería de filtros, y acabamos de ver que fue el bote de pintura pero con motivo. Eso se resume en 4 opciones para aplicar color y textura, ¿sí? Y también vimos que tenemos 3 opciones para hacer selección, que son varita mágica, marco y lazo. Todo el proceso es repetirse una y otra vez los 4 pasos que hicimos hasta ahora. Primero, en la capa fondo hacemos selección. Segundo, genero capa. Tercero, aplico color y textura. Cuarto, remuevo selección, regreso a capa fondo. Se va a hacer una y otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya puesto texturas en la totalidad del plano, incluido pisos y muebles. ¿Listo? Estamos claros ahí, ¿cierto? Ahora, lo que quiero ahorita para finalizar es detenerme en una cosita necesaria para empezarle a dar expresión a una planta ambientada. Y quiero que nos concentremos aquí en esta zonita que es la mesa, ¿les parece? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vámonos a ir a la capa fondo, vamos a seleccionar la zonita de la mesa y cada uno a su gusto le va a poner el color y la textura a partir de las opciones que vimos. Unos pondrán color y filtro, otros se buscarán una madera y lo harán con motivo, otros hacen color y degradación, o sea, cada uno manéjelo a su gusto.
o a su placer, por así decirlo. Pero entonces vamos a repetir ese proceso como les acabé de enseñar. ¿Listos? Ok, miren, entonces, ¿qué acabé de hacer yo aquí? Hice todo el proceso para poner, digamos, la textura en esa mesa. Pero entonces me voy a hacer la siguiente pregunta, ustedes me contestarán. ¿Eso parece una mesa? No, ¿cierto? Para un tapete. ¿Qué le hace falta? La sombra, porque la sombra me va a permitir levantar ese elemento sobre el piso. ¿Listo? Pero entonces, la sombra la vamos a manejar con una herramienta muy sencilla y muy práctica, que es a partir del manejo de capas. ¿Listo? Entonces, si yo tengo organizada la información por capas, yo puedo hacer que una capa proyecte sombra sobre otra capa. Pero eso me va a demandar, primero, que esta capa de la mesa esté por encima de la capa del piso. Voy a irme aquí y ustedes me contestarán, ¿la capa de la mesa está encima de la capa del piso? No, está abajo. ¿Sí? Entonces, el primer paso sería subir la capa. Subir la capa es muy sencillo, es arrastrarla y asegurarse que esa mesa esté encima de la capa del piso. Eso es vital, porque ahí no se va a notar. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, ahí en ese sentido, mi recomendación cuando ustedes estén haciendo su proceso de ambientación es arranquen con todas las texturas de los pisos y luego prosigan con las texturas de los muebles y asegúrense que esas capas estén por encima de las texturas de pisos. ¿Listo? Tengo capa encima. Ahora, en la capa de la mesa, me voy a ir abajo donde dice FX. Dice añadir un estilo de capa. ¿Sí? ¿Ya lo ubicaron? ¿Cuál voy a escoger? Sombra paralela. ¿Listo? Ahora, lo interesante es que yo puedo ir manejándolo desde acá y puedo ir previsualizando. Para que yo al hacer la selección o vaya haciendo la configuración, yo voy viendo qué es lo que está pasando. ¿Listo? Las opciones son muy sencillas. Miren, lo primero es el color. La sombra realmente puede ser negra. La preocupación no es el tono. El tema es la opacidad. O sea, si yo no quiero que se vea tan negra, seguramente entonces voy a tener una sombra con opacidad bajita. ¿Sí me hago entender? O sea, que no es tanto el color de la sombra, sino más bien la opacidad de la sombra. Ahí la arranca aquí en 75, ustedes ya mirarán a ver qué tanto lo manejan. Luego viene el ángulo, que es el que va a determinar la dirección de la sombra. Esto es a gusto de cada quien. Yo veré si quiero arrojar la sombra hacia abajo, si quiero arrojar la sombra hacia arriba, hacia la izquierda o hacia la derecha. O sea, eso ya cada quien a su gusto lo determina. Eso sí, recomiendo que si todas sus sombras las están arrojando hacia la derecha, todas queden en el mismo sentido y no que una sombra quede hacia la derecha, la otra quede hacia la izquierda, porque ya el efecto seguramente va a ser raro en el plano, ¿sí? Entonces, definimos ángulo. Ahora vienen estos tres valores. Distancia. ¿Distancia qué significa? ¿Qué tanto alejo la sombra del objeto o de la capa? ¿Qué sucede? No puedo exagerarla porque se pierde el efecto deseado, ¿sí o no? Entonces, sí me interesa separarla, pero yo tengo que mirar a ver qué tanto la separo. ¿Estamos bien? Luego la extensión. La extensión lo que va a definir es qué tanto difumino de la sombra. ¿Sí lo ven? Si quiero que se vea súper nítido o si quiero que se vea más bien como un degradado y un suavizado. Y el tamaño seguramente también lo que hace es esparcir un poquito el píxel. Y ya, obviamente, desde esos tres valores, pues ustedes van jugando. La ventaja es que yo puedo ir modificando y yo puedo ir observando de una vez en la imagen, hasta que logre como lo que quiero, ¿sí? Y eso cada quien pues lo hace a su gusto. ¿Listo? Cuando ya he finalizado, le digo OK, o acuérdense que puedo cancelar en caso de que ya no me guste lo que esté viendo. ¿Listo? Le damos OK, seguramente ya he logrado que el elemento se vea levantado por encima del piso, ¿sí o no? Cambia, ¿verdad que sí? Y queda aquí una capa con un efecto puesto, que puede eliminarse. ¿Sí? O sea, es válido. No hay ningún problema. ¿Sí? Vamos entendiendo entonces
¿cómo vamos generando entonces el proceso de ambientación? ¿Sí? Entonces, obviamente, miren, aquí apenas estamos en pañales. O sea, apenas tenemos unos muros, un piso de una sala y una zona de prado con texturas. Créanme que cuando yo repita una y otra vez el proceso hasta tener la totalidad de la planta, seguramente voy viendo un resultado mucho más interesante, ¿sí o no? Importante a tener en cuenta, este archivo lo tienen que estar guardando constantemente y debe ser un archivo que tienen que conservar, el archivo de Photoshop. ¿Por qué razón? Porque es el archivo que conserva las capas. ¿Listo? Y necesitan conservar su archivo de las capas. Pero ¿qué sucede? Estos archivos de Photoshop usualmente son bastante pesados, ¿sí? Miren que en lo que llevo nomás, este archivo de Photoshop ya pesa casi 3 megas. Y miren nomás lo que llevo, o sea, lo que me falta es bastante camino y ya tengo 3 megas el peso de ese archivo. O sea que los archivos de Photoshop pueden ser archivos que te pesen 8, 10, 15 megas seguramente. ¿Listo? Pero entonces ahí, ¿qué es lo importante a tener en cuenta? Repito que el archivo de Photoshop es súper necesario porque es el que conserva la información de las capas. Pero ya el archivo que de pronto yo voy a mandar a imprimir, voy a compartir por correo electrónico o voy a mandar a la tarea por la plataforma, no va a ser el archivo de Photoshop porque es un archivo muy pesado, ¿sí? Entonces ahí lo que ustedes van a hacer es que van a guardar una copia y esa sí la guardan como un archivo de imagen, puede ser un JPG, ¿sí? Entonces voy a ponerle aquí planta ambientada, ¿sí? Ese archivo ya pesa solamente 300K, ¿sí lo ven? Pero ¿qué sucede con este archivo? Yo lo voy a abrir. Es exactamente el mismo. La diferencia es ¿cuál? No tiene capas, ¿sí? Entonces ahí está el peso al fin y al cabo que reduce. Entonces este es ideal para mandar por correo, por la plataforma, por la tarea, o ese es el archivo que yo adjunto en la presentación, ¿sí? Pero el archivo de Photoshop es mi archivo de trabajo y es supremamente necesario, porque es el que conserva toda la información. Yo no sé si el día de mañana yo le estoy presentando una planta ambientada a un cliente con un piso en madera y el cliente después me dice, cámbiame ese piso en madera, yo quiero un piso en cerámica. Si ustedes tienen eso sin capas, ¿qué van a hacer? Se enloquecen ustedes poniéndose a pintar otra vez. Pero si tienen el archivo de las capas, simplemente cojo la capa del piso, la elimino y como mi capa de fondo está blanquita, como si nadie la hubiera tocado, hacer la selección va a ser muy fácil, ¿sí o no? Entonces, ese es el éxito del manejo de capas. Pilas ahí con eso, ¿sí? Entonces, nos está quedando claro cómo va a ser nuestro proceso de ambientación de plantas. ¿Estamos bien? ¿Sí? La próxima clase vamos a ver ambientación de fachadas, en donde obviamente la parte de color y texturas va a ser el mismo proceso, pero entonces vamos a ver esos elementos nuevos que hay que tener en cuenta cuando ya nos referimos a una fachada y no a una planta. ¿Estamos claros? ¿Sí?